Bienvenidos a Mujeres y Poder. Es un gusto conversar el día de hoy con Beatriz Paredes. Beatriz, bienvenida a este programa y muchas gracias por acogernos aquí en tu casa para grabar este programa. Hablemos un poco de tu formación humana, de tu formación política, de tu formación social, ¿no? Porque creo que es una parte muy interesante de tu vida y de tu historia. Uh-huh. Bueno, pues en mi caso tuve la oportunidad de vivir en dos mundos contrastantes, por cierto. Mi papá y mi mamá estaban separados. Mi mamá, una mujer de la Ciudad de México, aunque nació en Jalisco, una mujer que había llegado hasta segundo de profesional, que en su época era muy difícil, Sí. que siempre trabajó y que le gustaba mucho leer, le gustaba mucho ir al cine, ir al teatro, y había muchos libros en la casa. Y mi padre, originario de Tlaxcala, tlaxcalteca, somos de uno de los pueblos prehispánicos más representativos de nuestra cultura tlaxcalteca, que se había ido a buscar la vida muy niño para tener recursos para su familia. Él, el segundo de una familia indígena numerosa, se fue a Veracruz y se convirtió en marinero, raro para un tlaxcalteca. Pero el caso es que yo vivía en la Ciudad de México y en Tlaxcala, en Tizatlán. Rural y cosmopolita. Estos dos contrastes. También viví en Huamantla, una zona de Tlaxcala mestiza muy interesante, en donde el grupo étnico que está no son los tlaxcaltecas, sino los otomís, que es un grupo étnico que yo admiro y quiero mucho. Entonces, dos mundos, efectivamente. Escuelas distintas, amigos distintos. Ser tlaxcalteca en mi caso es muy determinante. Sí. Mi interés por la historia prehispánica, mi afinidad con los pueblos indígenas, la comprensión del mundo de alguna manera. Soy muy federalista, por ejemplo, y eso no solo lo aprendí en los libros, tiene que ver con ser tlaxcalteca. Y de la ciudad, pues la fascinación por esta gran ciudad, por la Ciudad de México, y mi gusto por el arte. Tengo una muy marcada vocación por el arte, por la literatura, por la poesía, por la música, por la composición, por la pintura. Entonces, sí. Pero mi vínculo con los campesinos fue por mi estancia y mi vivencia en Tlaxcala. Sí. Eres una mujer que desde niña se fue haciendo fuerte porque buscabas, supongo, resolver las cosas en un lugar y en otro, ¿no? Y de alguna manera ir definiendo las cosas que querías y las cosas que hacías. Yo creo que sí. Me parece que desde muy niña tuve que tomar decisiones, desde muy niña tuve que hacerme cargo de mis responsabilidades. Soy una persona que cree en la responsabilidad, que no puede uno pasar la vida así como papaloteando, ¿no? Y también aprendí, gracias a las mujeres campesinas de Ixtenco, a comprometerme. A mí, de niña, de adolescente, me conmovían. Lo que pasaba es que me conmovía. Entonces decidí aprender a alfabetizar, y ya en la secundaria empecé a alfabetizar en el mundo rural, y ya me fui enrolando. Me puse de un lado
me puse del lado de los campesinos. Sí, 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 sí. Entender la vida de los campesinos es entender una vida dura y asimilarte a eso también. O sea, pero siempre fui una persona con oportunidades. Yo debo decirte que independientemente de que hubo momentos difíciles, yo creo que he sido una gente con enormes oportunidades. Y por otro lado, sí, los campesinos de Tlaxcala son campesinos pobres, la naturaleza no es muy generosa, llueve poco, hiela muy mucho, poco. las cosechas a veces son ínfimas. Entonces, ante esa circunstancia, pues te das cuenta el enorme esfuerzo que hacen para sobrevivir y para vivir. Pero quizá en mi carácter ya en la edad madura, lo que más me marcó, Enriqueta, fue la enfermedad de mi mamá. Mi mamá tuvo un accidente vascular cerebral y se quedó hemipléjica, todo el lado derecho, y se quedó un año como vegetal. Y ese hecho para mí fue, yo te diría, durísimo, sinceramente, durísimo. que soy una después de esa situación y era una antes. Creo que aprendí mucho. Ella era una mujer muy valiente, muy valiente. Yo no sé si yo hubiera aguantado, pero decidió, revivió, volvió a aprender a hablar, volvió a acordarse, tuvo que ir reconstruyendo su vida. Y bueno, finalmente la acompañé desde que fue muy joven, a los 50 años tuvo este problema, hasta que falleció, que fue en más de los 70 años. Oye, ¿cómo entras a la política? ¿Por dónde entras a la política y por qué? El movimiento estudiantil progresista de México siempre se alió a algunas de las grandes causas sociales. En el caso nuestro nos aliamos con el movimiento campesino y empezamos a participar en buscar las reivindicaciones agrarias de los grupos solicitantes de tierra. Entonces, en el caso nuestro nos vinculamos mucho con el movimiento de solicitantes de tierras y participamos en las grandes movilizaciones. Y esa fue parte también muy importante de tu formación. Yo creo que fue esencial. Porque después llegas a la CNC y pues evidentemente habías pasado también por el movimiento campesino en Tlaxcala, ¿no? Sí. De las organizaciones campesinas en tu estado. Y fui la primera mujer en la historia de la CNC en ser electa en la Liga de Comunidades Agrarias de Tlaxcala. Fue una elección. Sí, sí, no fue un acuerdo político, no fue una... Oye, y en ese tiempo, para que eligieran a una mujer, pues tenías que haber hecho muchas cosas y sí. tenías que haber desarrollado, digamos, una relación de trabajo, de confianza y de la quizá, gente. Enriqueta, de pertenencia. Yo creo que había... También. No era yo ajena al planteamiento de los militantes cenecistas. Entonces yo entro a la política como una militante en la Confederación Nacional Campesina. ¿A qué edad? Pues como 20, 19. Como a los 20, 19, 20. Sí. La organización de los jóvenes en la CNC se llama Vanguardia Juvenil Agrarista. Y a partir de ahí empecé a participar en las organizaciones juveniles y se transformó la vieja dirección general del PRI en una organización más autónoma. Era entonces presidente del PRI don Jesús Reyes Heroles y secretario general Enrique González Pedrero. Entonces era una... Tiempos de reformas. Etapa muy interesante del PRI, con dos intelectuales, uno liberal, otro de centro izquierda. Entonces era un momento muy... Y fíjate que esa etapa de estos hombres liberales, etcétera, no se entendería sin las movilizaciones sociales, sin el movimiento estudiantil, sin los campesinos, sin los partidos políticos que demandaban
presencia, ¿no? El Partido Comunista, por ejemplo, ¿no? El corrimiento del PRI hacia el centro izquierda, digamos, ¿no? Uh-huh. que se da en ese entonces. Y allí empecé a participar, luego fui diputada local por mi distrito. 21 años. Sí, a los 21. Wow. Por mi distrito con cabecera en Guamanila. El otro cargo muy importante que tuviste fue como gobernadora. También. De Tlaxcala, primera mujer gobernadora de Tlaxcala. Uh-huh. Pues segunda mujer en el país. En el país gobernadora, uh-huh. Después de Griselda Álvarez. ¿Te influyó en algo Griselda Álvarez? O sea, no tanto por la relación, sino por el hecho de que ya una mujer había llegado a la presidencia. Si ella podía, tú también podías, ¿no? No, pero yo nunca me planteé las cosas así, no. Doña Griselda influyó en mucho. Sí. En mucho, yo te diría que no solo para mí, sino para todas las mujeres, porque doña Griselda fue una buena gobernadora. Y siempre he dicho, a una mujer nos juzgan el triple. Entonces, para que una mujer pase la prueba, tienes que ser doblemente más puntual, doblemente más responsable, tienes que ser muy eficaz. Uh-huh. Y doña Griselda, con quien tuve una muy bonita y cercana amistad, realmente hizo un muy buen gobierno en Colima y fue pulcra, honorable, yo diría que hasta estoica en algunos momentos. Y eso le permitió a todas las mujeres que seguimos participando, pues tener un aval en la presencia de la primera mujer gobernadora. Y por otro lado, yo tenía una buena relación con la maestra Álvarez, cercana, y alguna vez que la acompañé a su campaña, ni siquiera como gobernadora, a su campaña, ella no usaba un gran aparato, solo tenía un auxiliar, eran otros momentos también. Sí, sí. Y nos iba siguiendo su auxiliar y íbamos en el carro y de repente nos paramos debajo de una parota, una gran parota colimense, un árbol precioso, maravilloso, y le dijo a su chofer, no, ¿se quiere bajar? Y me dijo la maestra Álvarez, prepárate, Beatriz, porque tú puedes ser la segunda mujer gobernadora. Y faltaba mucho, faltaba mucho. Y le dije, ay, maestra, ¿cómo? No sé. No, vete preparando. Y bueno, primera gobernadora de Tlaxcala también. Sí. Y una mujer muy joven, muy joven. Pero tenía ya... Pero tenías una trayectoria también. Allí. Sí. Había sido diputada local, había sido diputada federal por los 2 distritos que en ese entonces constituían Tlaxcala, tenía una presencia, entonces había viabilidad. Y había un camino que se había abierto, insisto, por los 2 lados, por el lado de Griselda Álvarez y por el lado de todo lo que tú habías hecho en Tlaxcala. O sea, sin esa trayectoria... Pero con esa trayectoria y con trayectorias mejores, hay personas que no tienen las oportunidades. Por eso te digo que yo he sido afortunada, he tenido la solidaridad de muchas mujeres y de muchos hombres. Cuando fui diputada local, trabajé con el gobernador Sánchez Piedras, que fue muy generoso conmigo, que me enseñó, que me mostró cómo se deben tomar las decisiones, me permitía acompañarlo en muchos momentos. En la política nacional tuve también el respaldo de muchas personas a las que quiero, respeto. A mí me parece que la gratitud es un valor en la vida y en la política. Y yo tuve solidaridad de don Sergio García Ramírez, solidaridad de Adolfo Lugo Verduzco, la comprensión del presidente de la Madrid, y en mis inicios la apertura del presidente Echeverría. En fin, no soy yo, formo parte de una generación a la que le abrió las puertas, los que se esforzaron y se sacrificaron en 68, los que demandaron oportunidades para los jóvenes, y hubo una oleada de jóvenes entrando
a la participación política. Algunos fructificamos, otros se frustraron en el camino, otros se torcieron, pero se nos abrieron las puertas. Sí. O sea, todo eso impulsó. Tienes que decidirte. Hay que saber hacia dónde vas. Sí. Oye, Beatriz, tú 5 veces diputada. Y varias veces respondiste a un informe presidencial. Yo recuerdo el de López Portillo y 2 veces, ¿no? Con Fox. Muy crítica, ¿eh? Bueno, fuerte, ¿sí? Pero además muy ubicada, digamos, para poder decir las cosas con razones, pero o sea, sin ofender. O sea, la crítica a veces ofende, ¿no? Pero con cierta elegancia en el discurso. Tú también fuiste o tuviste participación en concursos de oratoria y cuestiones de este tipo. Sí, yo fui oradora desde muy jovencita. Gané el concurso estatal de oratoria de Tlaxcala muy jovencita, gané el concurso nacional de escuelas preparatorias, gané el concurso del Universal, allí participé y tuve una presencia relevante y fui oradora desde muy joven. En Tlaxcala todos los campesinos hablan bien, o sea, es una tierra donde la gente habla bien, como en Morelos, ¿eh? Se expresa. Sí, hablan bien, pero más que hablar a mí me gusta hacer. Considero un instrumento muy valioso, la oratoria, pero solo un instrumento, no es un fin en sí mismo. Pero también es una cosa que marca caminos. Es un recurso. O sea, es un recurso tal vez también necesario para el hacer o para orientar el hacer en muchas cosas, y lo sigues haciendo. Pero yo creo que independientemente de tratar de hablar bien, lo que importa es tener que decir. Porque si no tienes que decir, aunque tengas buena voz, buena técnica, todos los recursos retóricos existentes, pues simplemente suenas como las nueces, pero no dices nada. Está hueco. Entonces, a mí me parece que lo trascendente de la palabra es que transmita algo, que realmente toque. Pues el debate parlamentario es un asunto interesante que me gusta, que siempre me ha gustado, y tuve oportunidad de compartir legislatura, la primera legislatura de la reforma política, con los grandes de la izquierda. ¿1977? 79. En 77 se votó y en 79 fue la primera legislatura donde se aplicó. ¿Y la primera elección de gobernadora? Sí, fue en el Grisela fue electa en 1979. Régimen de López Portillo. Sí. Y en esa legislatura participaron por primera vez los que habían sido los grandes cuadros del Partido Comunista. Entonces fue muy, muy aleccionadora, aprendí mucho en esa legislatura. Y tuve el privilegio de ser el primer presidente, en este caso la primera presidenta de esa legislatura. Y ahí empiezo mi carrera política nacional, digamos. Muy importante también. Sí. Y bueno, dentro de esta carrera política, ¿cómo te sentiste la primera vez que tuviste que responder a un informe presidencial? López Portillo. ¿Sabes qué, Enriqueta? Yo soy rara. No. Yo sé. Así sí, es que yo quería ser gobernadora y yo quería figurar. No soy así. A mí me parecía muy importante llegar a la presidencia de la Cámara, porque todo parlamentario quiere ser presidente de su Cámara. Y me preocupaba mucho decir un discurso que no fuera tan obsecuente como a veces eran los legisladores con el Poder Ejecutivo.
Siempre he creído en la necesidad de robustecer el equilibrio entre poderes. Siempre he creído que es necesario que el Congreso mexicano tenga más atribuciones. No me gustan las personas cortesanas, ni me gusta hacerlo. Si a veces lo soy, es que me estoy equivocando. Pues no te he visto. Entonces, me preocupaba decir un discurso equilibrado y sensato, no para que me fuera bien a mí, sino porque había que decir cosas en la política, que era importante decirlas. Y porque me parecía que era una Cámara que debía evidenciar que el Poder Legislativo estaba viviendo una transición. Entonces estaba preocupada por el contenido. Ya el continente luego se acomodaría. Para eso es un orador profesional, ¿no? Pero yo estaba preocupada por el contenido. Y me desvelé mucho porque empecé a escribir muy tarde, eso no se debe hacer. Y no lo vas a creer, pero de lo que yo tenía preocupación en las sesiones que no me fuera a quedar dormida, porque decía, con la fama que tienen los diputados de que están dormidos todo el tiempo, ahora resulta que aquí a nivel nacional me quedé dormida, ¿qué es eso? Pero fue un momento muy, muy grato en mi vida. Me imagino. Bueno, has tenido momentos gratos y momentos duros, ¿no? Y yo creo que ahorita también pues estás viviendo un cambio. ¿Cómo no? Un enorme cambio, ¿no? Y siento que te vas fortaleciendo también y que te vas asimilando. He oído varios de tus intervenciones en el Congreso, ¿no? Y efectivamente, o sea, siempre hay algún punto o algunos puntos que señalas que hay que reflexionar en torno a determinadas cuestiones, ¿no? Independientemente de que la gente puede estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿sí? A mí lo que me parece es que el discurso político debe de aportar, debe, cuando menos, provocar una reflexión, un alto en el camino, un sacudimiento en su caso. Tiene que tener un contenido político importante. Provocar algo en quien lo escucha. Sí. Como tú dices, no siempre provocará la simpatía. Ni siempre provocará la antipatía. No se trata de dividir la sociedad entre los que me apoyan y los que me rechazan. No, eso es falso, eso es maniqueo y falso. No, de lo que se trata es que podamos construir una reflexión colectiva sobre el destino del país, sobre el momento del país. Estemos dispuestos a dialogar. He tenido la oportunidad de participar en la historia reciente de México en muy distintos momentos, pero todos de transición. Fui líder de la oposición cuando el presidente Fox gana por primera vez la presidencia de la República. Había yo trabajado con el doctor Carpizo en Gobernación en 94, en ese año dramático con el PRI, sí, en donde asesinaron al licenciado Colosio. Y había yo sido subsecretaria de Desarrollo Político, encargada de la relación con el IFE y con los partidos y de la organización de la elección. Entonces, y ahora me toca participar la primera vez que gana un movimiento de izquierda a la presidencia de la República. Entonces, he estado cerca de la comprensión de los momentos que pueden ser fundacionales, que de cambio podríamos decir, de los momentos de transiciones, de cambio, de renovar cosas, ¿no? De encontrar otros caminos, etcétera. Y me doy cuenta de cuando hay más saberes que déficits, me doy cuenta. Yo te diría, mi querida Enriqueta, que me gusta observar. ¿Algún momento muy importante para ti en la política? Luminoso y otro oscuro, ¿no? Mira, yo creo que trabajar con el doctor Carpizo
él secretario de Gobernación, yo subsecretaria, en un momento en donde el Estado mexicano tenía que actuar con mucha prudencia y con mucha visión democrática para que no hubiera una desestabilización como fue 1994, con todo lo difícil, con todo lo agudo, con todo lo complejo, me parece que fue un momento muy importante. Por lo que se pudo hacer, por lo que pudimos aportarle a México en ese momento con el liderazgo del doctor Carpizo y con las responsabilidades que yo cumplía. Ese fue un momento importante. Un momento terrible fue cuando mataron a Colosio. Terrible. Terrible. Para nosotros... El más oscuro para el PRI. Para mí sí. Para nosotros fue toda una generación, todo un modo de hacer. Lo degollaron a toda una generación. Te agradezco mucho que nos hayas concedido esta entrevista y bueno, espero que volvamos a conversar y lo espero en la próxima. Muchas Beatriz, gracias. 1.000.000 de gracias, de veras. Es un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por esta oportunidad.